Buen día, somos estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes de la Facultad de Medicina Humana. Hoy hablaré sobre la diabetes mellitus. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce una insulina suficiente o cuando el organismo no hace eficazmente que la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, que es un aumento del azúcar en sangre. La diabetes de tipo 1, anteriormente denominada diabetes insulino dependiente o juvenil, se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina. La diabetes tipo 2, llamada anteriormente diabetes no insulino dependiente o del adulto, tiene su origen en la capacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física. La diabetes gestacional corresponde a una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el embarazo. El diagnóstico positivo en una estrategia diagnóstica. El diagnóstico positivo de diabetes mellitus transita realmente por dos fases. Una, la primera, en la que se sospecha la existencia de la enfermedad, un diagnóstico hipotético o presuntivo. Y otra, la segunda, en la que se demuestra o certifica su existencia, ya es un diagnóstico de certeza. Comenzamos con el experimento. Primero en la parte 1, que es la obtención de una curva de glucosa estándar. Arrastramos los tubos de ensayo hasta la ranura de la unidad de incubación. Luego arrastramos el tapón cuentagotas del frasco de la solución de glucosa estándar hasta el primer tubo de la unidad de incubación y añadimos una gota. Nos fijaremos en que cada tubo recibe una gota más que el anterior. El tubo 2 recibe 2 gotas, el tubo 3, 3, el tubo 4 recibe 4 gotas y el tubo 5 recibe 5 gotas. Continuando, arrastramos el tapón cuentagotas del frasco de agua desionizada hasta el primer tubo de la unidad de incubación y dispensará 4 gotas. Ahí pasa lo contrario a lo anterior. Nos fijaremos en que cada tubo recibe una gota menos que el anterior. El tubo 2 recibe 3 gotas, el tubo 3 recibe 2 gotas, el tubo 4 recibe una gota y el tubo 5 no recibe ninguna gota. Luego de eso, pulsamos en mezclar y pulsamos en centrifugar. Continuando, pulsamos en eliminar precipitado para eliminar lo que se ha formado durante el proceso de centrifugación. El precipitado viene a ser el contenido de los restos de reactivos y residuos del ambiente del laboratorio. Posteriormente arrastramos el tampón cuentagotas del frasco del reactivo enzimático de color, Enzyme Color Reagent, hasta el primer tubo de la unidad de incubación y dispensamos 5 gotas a cada uno de los 5 tubos. Pulsamos en incubar, donde la plataforma que soporta los tubos en la unidad de incubación agitará suavemente los tubos de manera uniforme, mezclando así su contenido a lo largo de la incubación. Seguidamente pulsamos en ajustar en el espectrofotómetro para calentarlo y dejarlo listo para las lecturas de las muestras. Arrastramos el tubo 1 hasta el espectrofotómetro y pulsamos en analizar, donde aparecerá un punto en la pantalla del osciloscopio que representa los valores de densidad óptica y concentración de glucosa en la muestra. Estos valores también aparecen en los indicadores de densidad óptica y de glucosa. Y pulsamos en guardar datos. El tubo, después de ser usado, se colocará automáticamente en el lavador de tubos de ensayo, en el test tube washer. Estos son los resultados, donde vemos que en el tubo 1 la densidad óptica y la cantidad de glucosa son bajas. En los siguientes tubos van en aumento hasta llegar a un valor de 1 en el tubo 5. Los valores normales de glucosa van de 80 a 140 miligramos por decilitro en una persona que después de haber ingerido los alimentos. En el tubo 1 y el tubo 2 los valores son menores a lo normal. En el tubo 3 y el tubo 4 se encuentran dentro del rango normal y el tubo 5 excede por un poco el rango normal. Esta es una pregunta: ¿cómo medirías la cantidad de glucosa en sangre en muestras de un paciente?
Tenemos un examen donde el paciente debe pincharse el dedo de la mano con una aguja especial llamada lanceta para extraer una gota de sangre. Con algunos medidores también puede utilizar el antebrazo, el muslo o una parte carnosa de la mano. Existen algunos dispositivos equipados con lancetas cargadas con resortes para que la extracción de sangre resulte menos dolorosa. Antes de utilizar la lanceta, se debe lavar con agua y jabón las manos o la zona elegida para extraer la sangre. Si usa la yema del dedo, se introduce la aguja en la zona de la yema del dedo más próxima a la uña para evitar dolores en la parte del dedo que usa con más frecuencia. La parte 2, que es la medición de los niveles de glucosa plasmática en ayunas. Arrastramos un tubo de ensayo hasta la ranura 1 de la unidad de incubación y hacemos lo mismo con los demás 4 tubos. Luego arrastramos el tapón cuentagotas del frasco de la muestra de sangre del primer paciente hasta el primer tubo de incubación y se añadirá 3 gotas. Lo mismo pasará con las siguientes muestras de sangre de los siguientes pacientes. Luego de eso, arrastramos el tapón cuentagotas del frasco de agua desionizada hasta el primer tubo de la unidad de incubación y se añadirá 5 gotas en cada uno de los tubos. Luego de eso, se añadirá también, arrastramos el tapón cuentagotas del frasco de hidróxido de bario hasta el primer tubo de la unidad y se añadirá a cada uno de los tubos 5 gotas también. El hidróxido de bario se disuelve y elimina las proteínas y membranas celulares. Después arrastramos el tapón cuentagotas del frasco de parina hasta los tubos y se añadirá una gota. La parina impide la coagulación de la sangre que podría interferir en la lectura de los niveles de glucosa. Pulsamos en mezclar y en centrifugar. Continuando, pulsamos en eliminar precipitado para luego arrastrar el tapón cuentagotas del frasco del reactivo enzimático de color hasta los tubos y se añadirá a cada uno de los tubos 5 gotas. Pulsamos en incubar para donde la plataforma que soporta los tubos de la unidad de incubación agitará suavemente los tubos de manera uniforme, mezclando así su contenido a lo largo de la incubación. Y pulsamos en ajustar en el espectrofotómetro para calentarlo y dejarlo listo para las lecturas de las muestras. Continuando, pulsamos en gráfica de glucosa estándar para que aparezca en la pantalla la gráfica de la parte 1 de la glucosa estándar que habíamos obtenido. Luego arrastramos el tubo 1 hasta el espectrofotómetro y pulsamos en analizar, donde aparecerá una línea horizontal en el monitor para mostrar el valor de densidad óptica de la muestra. Este valor también aparece en el indicador de densidad óptica. Luego arrastramos la regla móvil, que es la línea roja vertical en el extremo derecho del monitor, hasta el lugar donde se cruzan la línea amarilla horizontal, que es la densidad óptica de la muestra, y la curva de glucosa estándar. Luego observamos que cuando jalamos el indicador de glucosa va cambiando. La glucosa plasmática en ayunas de este paciente será la concentración de glucosa que corresponda a la intersección de las líneas. Luego pensamos en guardar datos para mostrar los resultados en la pantalla y anotarlos en la tabla. El tubo se colocará luego automáticamente en el lavador de tubos de ensayo y el monitor se borrará. El resultado de la tabla 2 sería la densidad óptica de la segunda tabla son altas por la opacidad de los tubos. La glucosa en sangre en ayunas tiene un valor normal de 80 a 99 miligramos por decilitro. Los resultados muestran que los tubos tienen valores mayores al rango normal, que van de 105 a 144 miligramos por decilitro. En las preguntas, ¿cómo sabría si la curva de glucosa estándar es irregular y por tanto inadecuada para el diagnóstico del paciente?
La prueba de curva de glucosa es muy importante ya que nos permite diagnosticar diabetes en pacientes con prediabetes o para aquellos que se encuentren dentro de una categorización de alto riesgo sobre enfermedades. La interpretación de la curva de glucosa después de las 2 horas es la siguiente: normal inferior a 140 miligramos por decilitro. Una tolerancia disminuida a la glucosa se encuentra entre 140 y 199 miligramos por decilitro. En las diabetes es igual o superior a 200 miligramos por decilitro. ¿Cuáles son las posibles fuentes de variación en la obtención de muestras de glucosa estándar? Entre las razones por las que no se puede realizar la prueba o que si se realizan los resultados no son fiables están la ingesta de ciertos fármacos como corticoides, diuréticos, anticonvulsivantes, anticonceptivos, antiinflamatorios no esteroideos y algunos antihipertensivos. También el alcohol, algunos antecedentes recientes de cirugía como infarto del miocardio o parto, dietas muy bajas en carbohidratos, vómitos durante la realización de la prueba, fuerte estrés emocional, presencia de fiebre o un cuadro infeccioso. ¿Qué recomendaciones darías a un paciente con valores de glucosa plasmática en ayunas en el rango de la intolerancia a la glucosa y que además el test de tolerancia a la glucosa oral da resultados en ese mismo rango? La intolerancia a la glucosa es una forma de prediabetes con la que un individuo tiene valores elevados de glucosa en sangre sin llegar a los valores de una diabetes mellitus tipo 2. Las recomendaciones para el paciente sería que consuma alimentos saludables, hacer más actividad física, deshacer el exceso de peso y controlar la presión arterial y el colesterol. La cantidad de jarabe de maíz en la dieta de los estadounidenses se ha descrito como alarmante, especialmente en la alimentación infantil. En el marco de esta actividad, predecir las probables tendencias de los niveles de glucosa plasmática en ayunas de nuestros hijos a medida que crecen. En un estudio se observó que los niveles plasmáticos en ayuna de colesterol total, LDL, ApoB y de LDL oxidado fueron significativamente mayores en aquellos individuos que consumen bebidas endulzadas con fructosa, pero no en aquellos sujetos que consumieron bebidas endulzadas con glucosa. Eso sería todo. Muchas gracias.